Le damos un aplauso. Andrés, bueno, acá estamos, muchos tal vez no lo conocen, tal vez algunos por la primera vez que lo ven, Andrés Falco. Él era un bebito, ¿querés subir? Andrés era un bebé, un niño, aquí corría, estaba en la escuela bíblica, se fue chiquito para Marruecos, le tocó vivir una cierta experiencia y ahora, bueno, está acá entre nosotros. Gracias. Buen día, hermanos. Una alegría poder volver a estar acá. Hace 1 año y 5 meses justamente estuve en una reunión que fue un sábado, que por temas de mi enfermedad renal crónica no pude estar el domingo porque estaba en sesiones de diálisis y tuve que arreglar los turnos de estas sesiones de diálisis. La diálisis es lo que limpia el riñón, elimina las toxinas, y yo no tenía esa función renal, entonces necesitaba una máquina 3 veces por semana para que haga ese trabajo, y así fue durante 7 años. Mencionó Juan Carlos que he recibido un milagro y es así. Hace 11 meses recibí un trasplante de un donante cadavérico. ¿Y milagro por qué? Porque de 1000 opciones, de 1000 posibilidades, tenía 999 de que fallara, porque tengo el 99.9% de anticuerpos, debido a un primer trasplante que también tuve en 2015. Entonces, algo que yo ya tenía en mente era, y lo hablaba mucho abiertamente y lo tenía claro, digo, yo estoy ya preparado, estoy bien, me siento bien, espiritualmente fuerte, anímicamente fuerte, para pasar el resto de mi vida en diálisis, si es lo que Dios permite que haga. Justamente esa frase yo la pude decir cuando más Dios se había manifestado en mi vida, cuando me empieza a dar una estabilidad emocional, una aceptación de esa enfermedad, ¿no? Porque al principio todo es rechazo a por qué me está ocurriendo esto a mí, si estamos haciendo la obra, si estamos, ¿no? Y aparte fue muy joven, algo que para mí desde los 15 años, cuando me diagnosticaron de por vida, porque es enfermedad renal crónica de por vida, crecí en la adolescencia con esa culpa, ¿no? O sea, somos enviados por la iglesia a Marruecos y por mi culpa en 1 semana tenemos que salir corriendo para empezar tratamiento. Entonces, fueron muchos años de un proceso de trabajo de Dios en el que al final Él se manifiesta totalmente. Y hoy en día, gracias a Dios también, puedo hacer y hago de esa cosa negativa o de esa desgracia que hoy es para muchos y cada vez más, mi trabajo y mi lugar de evangelización. Y tal es así que hoy en día, a 11 meses de mi trasplante, hace 6 meses que con mi esposa Flor, que está en Rosario, ella es rosarina, no pudo venir, un saludo que seguro está mirando, decidimos dejar nuestra casa, decidimos dejar nuestra estabilidad, disfrutar y aprovechar la plenitud que ya teníamos, más la física que ahora nos permitía tener un nuevo trasplante, y viajar a donde haya necesidad, a donde nos busquen para contar este testimonio, donde Dios es el único que se manifiesta, Dios es el único que se glorifica. Y si es así, que se mantenga en mí esta enfermedad y que pueda seguir ayudando a tanta gente. Recientemente hemos estado en varias clínicas y hospitales y claro, es algo totalmente nuevo que un paciente enseñe a médicos. Ya no solo enseñamos por redes a pacientes, hoy en día gracias al trasplante enseñamos a médicos, a directores de clínicas privadas, esta
no sé cómo llamarlo, porque no es ni un programa ni una técnica, es un testimonio de vida, ¿viste? Es una puerta que se abre por todos lados, que incluso fundaciones nos están apoyando porque nosotros les abrimos las puertas a ellos en lugares donde las fundaciones no pueden llegar. Nosotros, gracias a estos 3 años de trabajo dedicado a los pacientes renales, pudimos tener ese público que tanto le interesan a las clínicas, ese público que tanto le interesa tener a las fundaciones, y a través de nosotros ellos se hacen publicidad. Y al final estamos en contacto con miles de personas. Y es también una respuesta a una promesa de Dios en una reunión de jóvenes por allá en el año 2010 en Málaga, de una persona que se levantó mientras estábamos orando, cantando durante horas, nos daba la madrugada, y dice: Andrés, yo sé que vos tenés al Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en vos, vas a hablar a miles y a millones. Pasaron 15 años. Hoy en día son números, ¿no? Pero son confirmaciones que no lo hemos buscado. Y yo digo, miles y millones. O sea, eso, una anacondia, un palau y poquitos, ¿no? Y hoy en día sí, ya hemos llegado a más de millones de personas a través de las redes sociales. Más de miles han escuchado también el mensaje de manera privada, y con una decena de ellos mantengo un trato más regular, que yo veo un cambio en ellos, un crecimiento en ellos. Incluso ellos dan testimonio de lo que han visto en mí, ¿no? Y lo desean en ellos también. Y hemos podido contactar a pacientes con grupos de iglesias y personas que los están siguiendo cara a cara. Y eso pasa acá en Argentina. Estamos en varios países, sí, pero uno de los motivos por el cual estar acá es porque hay muchos argentinos. También mi esposa necesitaba un tiempo de estar con la familia, así que coincidía gracias a este riñón también. Y hay una apertura acá en Argentina a recibir el evangelio del reino de vida plena, y está la necesidad y está la apertura. Entonces sentimos que era un tiempo para dedicar a estar acá, y por eso estos 3 meses también, para poder llegar a esos contactos de manera directa. Y se siguen abriendo puertas, y una vez estando acá seguimos maravillándonos de puertas gigantes que se van abriendo para dar charlas, para tener encuentros y para visitar a estas personas con las que estamos cercanos. Uno de ellos está ahora mismo en el hospital, que se acaba de trasplantar hace unos días. Entonces es como una rueda que va girando y que hace que uno también se mantenga para poder mantener todo eso, ¿no? Y siempre dando la gloria a Dios, porque es el único que puede dar gozo en una situación mala, en una situación aparentemente mala, que para mí fue mala un día y para mí hoy digo gracias por haber vivido lo que viví. Gracias por la plenitud. Verdaderamente yo le pedí a Dios esa plenitud y me la dio estando en diálisis. Era imposible, no era visto. Y bueno, agradecido de todas las oportunidades de poder hablar, mostrar a Jesús y
estar, ¿no? Escuchar también, aprender a escuchar esos corazones dolidos y entenderlos también, porque es algo que falta mucho hoy en día, entre tanto entretenimiento, alguien que te mire a la cara y que entienda y que sepa tu caso, es cada vez menos. Y bueno, muy agradecido de cada día, hasta cada vez que voy al baño, de poder orinar. He estado 7 años sin orinar. Otro milagro es que por causa de estar sin orinar, perdí la vejiga. Entonces ya cuando me trasplantan tenía un doble tema que solucionar, y era reeducar la vejiga para que vuelva a aprender a orinar, y eso fue también todo un proceso que me decían que iba a tardar como 3 meses. Fueron días, y así, cosa tras cosa. Mi recuperación en el trasplante fue algo milagroso también, gracias a todo mi estado físico y estabilidad espiritual, mental. Tuve un tiempo de recuperación en el hospital, cuando normalmente son 6 días, estuve 3 semanas, y aún así no había queja. Yo lo puedo comparar con mi trasplante de 2015, otro Andrés, y un Andrés renovado en 2024, que también en 2015 había tenido que quedarme más tiempo, pero lo sufrí. Yo no quería estar ahí, yo quería salir, era como una ansiedad de yo no quiero. 27 días estuve en el primer trasplante y unos 20 en el segundo, pero fue totalmente diferente, tanto que los enfermeros me decían: no te vayas porque no nos das lío, no nos das problema, entonces te podés quedar todo lo que quieras, que sos como bienvenido, ¿no? Yo me hacía mi cama, tenía mis libros, mis hábitos, todo. Intentaba mantener mis buenos hábitos que tenía en casa dentro del hospital para mantener mi dinámica y mi orden, ¿no? Así que bueno, o sea, ha sido un cambio totalmente diferente y se logra gracias a esa plenitud que solo hay en Dios. Decir que si alguien tiene una enfermedad o incluso un malestar emocional, Dios tiene el poder para revertir eso, para transformar el dolor, y si no cura, porque hay un motivo atrás, hay un propósito. Y si aún no lo ves, estás en el proceso. Y es necesario que abramos nuestro corazón para poder entenderlo. Es necesario esa búsqueda, esa vulnerabilidad de que cuanto más débil nos hacemos, más vulnerable nos hacemos, Dios más se exalta en nosotros, ¿no? Y por compararlo y también comentar sobre el retiro que estuvimos este fin de semana, hay un versículo que a mí me identifica muchísimo, y es el aguijón en la carne que tenía Pablo, ¿no? Más de 3 veces lo oramos por años, que se quite de mí este dolor, no solo a mí, a toda la iglesia, a toda mi familia, el sufrimiento de una madre. Bástate mi gracia, decía Dios. Y Él se glorificó y se sigue glorificando. Y cuando parece que ya llegamos a un tope, hay un tope más alto. Y hay un tope más alto. Y Dios se sigue glorificando cada día. Y Él es el que da fruto. Y somos nosotros el espejo de Jesucristo en la tierra. Y gracias a nosotros la gente va a creer. Primero por nosotros y después por una palabra. Porque si nosotros no convencemos con nuestros actos,
con nuestra vida, con lo que comemos, con lo que hablamos, con lo que miramos o dónde se pasa la mayor parte de nuestro tiempo, no podemos hablarle a nadie, nadie va a venir. Hay un tema que siempre lo hablo con los pacientes renales en las charlas. Muchas gracias. ¿Se me notó la boca seca? Y es que... Ay, no me acuerdo lo que iba a decir. ¿Cómo? Bueno. No me acuerdo para dónde iba. En fin. Cuando nos entregamos a Dios, las cosas ocurren. Esa es la conclusión, dicho en una frase. Y nada, agradecer por poder escuchar, por poder tenerme aquí. Esto es casa y siempre es una alegría ver la adoración tan en espíritu y en verdad que se disfruta en comunión. Pocas veces hemos tenido del otro lado. La verdad que es lindo, ha sido lindo ver y estar con ustedes adorando juntos a Dios. Tendría mucho más para decir, pero tampoco... Una cosa más, espera. Ahora, una más. Tal vez algunos no saben de que, aunque lo dijiste así por arriba, tuviste un tiempo donde estaba medio alejado de Dios, una cosa así, ¿no? Medio. Bueno, comenta un poquito así cómo fue que volviste a tener comunión. A ver. Claro, cuando hay vacíos, cuando hay partes nuestras que no están llenas del espíritu, que no están sanadas, que no están maduras, hay carencias. Hay carencias terrenales que se convierten en carencias espirituales, faltas de Dios también que llene ese vacío, ¿no? Y en ese rechazo, falta de comprensión dentro de la enfermedad, uno quiere llamar la atención y hace cosas que no lo piensa, sino que inconscientemente el objetivo es llamar la atención, ¿no? Sea de los padres, sea del grupo, la necesidad de querer sentirse integrado. Y jugando, durante la diálisis, antes, en todo el proceso, bueno, sí, estuve apartado mucho tiempo. ¿Y qué es lo que lo cambió? Yo creo que el cambio más grande viene, lo tengo bien detallado en el libro, pero ahora para ser un poco breve, viene cuando después de un fin de semana tuve una subida de potasio, que eso al no tener riñón no limpio y una subida de potasio a niveles altos es tóxico, entonces se te paralizan todos los músculos y lo último, eso me pasó a mí, y lo último que no se llegó a parar fue el corazón. Yo no me podía mover una mañana de lunes, llamé a mi papá, llamé a la ambulancia, vámonos al hospital. Bueno, tardamos, ponerle 2 horas en llegar al hospital y estuve dormido, en coma, o sea, yo no estaba. Llegamos al hospital sobre las 10 de la mañana y ponele que yo me desperté a las 4 de la tarde y me quedaban 2 horas de diálisis. La diálisis, como dije, son 4 horas
O sea que habían pasado 2 limpiándome y me desperté a las últimas 2 horas. Y el médico me dijo, has sobrevivido porque tenés un corazón más grande de la cuenta, haces deporte y aguantaste, pero no has tenido una taquicardia, se te paralizaron todos los músculos y lo único que te había quedado fue el corazón latiendo. Así que ahí hubo como un nuevo despertar y decir, casi me voy y dejo cosas sin solucionar, ¿no? Casi me voy a medias y yo sabía lo que es irse a medias. Cuando recibimos al Espíritu Santo, cuando nos bautizamos, cuando creemos en Jesucristo, somos sellados con el Espíritu Santo y por más que yo haya estado apartado, haciendo cosas indebidas, con amistades indebidas, había algo dentro de mí siempre que era ese Espíritu Santo, diciendo, o mi espíritu diciendo, yo no soy esta persona. Yo sé que esto no va a ser así siempre. Pero claro, de ese momento hasta que ocurre el cambio, lo ideal sería que no tenga que pasar un coma, una enfermedad, la pérdida de alguien para tener que darnos cuenta, ¿no? Pero son avisos. En mi caso fue así. Y bueno, es un pedir. No soy consciente de ese momento hasta el día después que vi una foto que tampoco me acordaba que había sacado y vi una foto mía medio dormido que yo me había hecho en selfie mientras estaba en el hospital, que no me acuerdo de eso, con todos los cables, todas las mangueras puestas, ¿viste? Y ahí caí, pero a llorar en mi cuarto, derrotado. Y hubo una oración de un antes y un después, de Señor, yo necesito este cambio de vida. Yo sé que tú eres real, pero hazte más real, hazte real verdaderamente en mi vida. O sea, yo sé que vos sos real, pero no te estoy dando todo el lugar. Yo quiero cambiar, porque muchas veces lo he intentado con mis propias fuerzas y no se puede. No tenemos las fuerzas humanas para vencer al pecado. Y hubo ahí una rendición de corazón y a la vez hubo como una promesa de mi parte de decir, Señor, cambia radicalmente mi vida. O sea, yo te voy a seguir toda la vida. Y le dije que quería también conocer a esa persona. Yo estaba pasando por un tiempo medio inestable en casa, emocional y tal, y por eso me ocurren todas estas cosas, ¿no? Y le había pedido también que necesitaba, que quería una oración rogativa, ¿no? En mi cuarto. Necesitaba conocer esa persona que él tenía preparada para mí. Como que ya era tiempo, era como parte de lo que, del terminar o de empezar a completar ese nuevo caminar, ¿no? Tal fue así que una semana después conocí a la que hoy es mi esposa y al año nos casamos y ha sido todo fluido, todo... para mí es un milagro hasta el día de hoy. O sea, es una mujer virtuosa verdaderamente, muy espiritual, que tiene unos ojos que ven más allá de lo que yo podría ver y también, o sea, es respuestas de Dios a las promesas,
a las oraciones de tantos años de la iglesia, oraciones desde la panza de mi madre, cuando muchas veces oramos por ese futuro de la persona y con quién va a compartir su vida. Es totalmente así, o sea, ha ocurrido en mí y ocurre seguramente en más de una de las personas que ustedes conocen. Así que Dios me ha hecho aprender a las malas, a las buenas, a veces, muchas veces en la misma piedra, y no me quedaba otra que aprender, y sigo aprendiendo. Cuanto más sé, menos sé, y más necesito de Dios para seguir creciendo. Así que hoy todo es aprendizaje, todo es cada charla, cada persona, cada video, tiene que tener, le busco ese aprendizaje. Si lo ha tenido una enfermedad, lo tiene cualquier vida, lo tiene cualquier cosa buena. Entonces, hoy mi pasión verdaderamente, y gracias a todas estas puertas que se han abierto, es la gente, es escuchar esas historias y mostrar que Dios transforma verdaderamente. ¿Okay? ¡Aleluya! Vamos a orar por Andrés. Vamos a ponernos de pie así, extender la mano acá y vamos a orar por Andrés. Se va a quedar hasta septiembre por acá, por la zona, va a estar en Rosario y va a estar visitando algunos lugares. Así que lo ponemos en las manos del Señor. Gracias te damos.